Es solamente una. Ustedes me dicen los del equipo, ¿qué horas? ¿Ok? Y es pieza clave. Ok. Ok. Comenzamos, hermanos, con nuestra. ¿Ya todos tienen su hojita? A ver, no les llegan. ¿No les quedaron hojitas acá, hermanos? ¿Quién le falta de hoja? Comenzamos, hermanos, dice. Ahora vamos a basarnos ahí nada más en la hojita que tenemos ahí en nuestras manos. Y vamos a estudiar Primera de Pedro. Y vamos a ir contestando las lagunas que están ahí. Eso que ustedes tienen ahí, hermanos, es un mapa conceptual. ¿Sí? Es un mapa conceptual. Es igual que el mapa mental, pero este es en base a conceptos. ¿Sí? Por eso se llama conceptual. Es en base a conceptos, a ideas, ¿sí? Y el otro es en base a imágenes. Entonces, es más o menos para que se den una idea de lo que es un mapa, pero este es conceptual. Y estos son solamente 4 puntos que vamos a destacar en esta hora de Primera de Pedro. Vamos a comenzar ahí, dice el punto número 1, ¿cómo dice, hermanos, primero arriba? Los detalles de la soberanía. El título es la salvación de Dios. Es el tema que venía ahí en su parcelación, ¿recuerdan? Ese tema venía ahí en su parcelación, el tema que yo le puse a Primera de Pedro. Y en base a este tema vamos a desarrollar, estudiar esta carta o esta epístola y vamos a ver qué nos va diciendo, qué vamos descubriendo en la carta de Primera de Pedro. Es muy interesante, hermanos, todo lo que nos dice la palabra del Señor, porque una palabra que tú te pones a escudriñar te da bastante fuente. O sea, te fluye mucha información de la que a lo mejor y sabías o no sé si sabías, pero nos va dando bastante conocimiento, vamos descubriendo muchas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿sí? Por ejemplo, ahí estamos en el punto número 1, dice los detalles de la soberanía, y lo vamos a ver en el capítulo 1, versos del 1 al 25, según está ahí, ¿verdad? ¿Sí lo localizaron? Ahí en el cuadrito negro, que está ahí mero arriba. Todos los cuadritos negros están enumerados, hermano. ¿Sí? Ahorita ese es el número 1 y el lado derecho está lo que vamos a desarrollar de ese punto. ¿Sí? El punto número 1, ¿cómo dice? La fuente de nuestra salvación. Vamos a tener nuestra Biblia abierta, hermano. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo dice capítulo 1:1? 1, 1 y 2, ¿cómo dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, de edificación del Espíritu, para obedecer y ser los cristianos con la de Cristo. Gracia y paz sean.
¿Qué les dice estos dos versos, hermanos? ¿Algo les dicen estos dos versos a ustedes? Por ejemplo, el verso 1, ¿qué entienden ustedes por ese verso 1? Exacto, ¿a quién fue dirigida? ¿Y qué dice? ¿A quién fue dirigida? A los expatriados que estaban en otras ciudades, ¿verdad? A los que estaban en Ponto, ¿en dónde más? Ajá, a ellos estaba dirigida la carta, ¿verdad? Y Pedro se las escribe a ellos y Pedro dice, yo soy apóstol de Jesucristo, ¿sí? Él está ahí describiéndose cómo es. Dice, en el verso 2, ¿cómo dice? Elegidos según la presencia de Dios, Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos dice este verso, hermano? Fuimos, habla de la salvación, fuimos elegidos, perdón. Elegidos y santificados. ¿Por quién? Por Jesús. Por la Trinidad, hermanos. Por la Trinidad. ¿Sí? Habla de los tres. ¿Dónde está Dios Padre? Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué nos explicará de esta manera ser rociados con la sangre de Jesucristo? Sí, por los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Sí, ellos sabían o tenían la idea cómo se hacían los sacrificios en el altar. Entonces, si usted recuerda o si usted ha estudiado acerca de esto, ¿cómo se hacían los sacrificios, hermano? Se rociaba la sangre del cordero, ¿sí? Dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido elegidos, dice, elegidos según la presencia de Dios o la presencia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano, acerca de la presencia de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Qué entienden ustedes por presencia? Presencia. El amor eterno pues no tanto bueno, sí también, del amor eterno, pero habla de que nosotros hemos sido elegidos. Cuando ustedes escuchan que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, ¿sí? Que todo lo sabe. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿sí? Omnisciente es que todo lo sabe. Y gracias a la presencia de Dios hemos sido elegidos, ¿sí? Nosotros todavía ni nuestros padres todavía a lo mejor ni se conocían, pero nosotros ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Nosotros y los expatriados de Ponto, de Galacia y de todos esos. Pero la palabra no es para ellos solamente, es para nosotros también. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, hermano, nos dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué le dice esto, hermano? Hemos sido elegidos gracias a la sabiduría de Dios, no porque a mamá se le olvidó tomarse la pastilla, no porque fue de la chiripada, porque fue de casualidad, no, hermano, ya estábamos en los planes y en los propósitos de Dios. Quizá años atrás ustedes le hubieran dicho, vas a estar en un instituto bíblico estudiando la palabra, ajajaja. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? ¿Se hubiera reído? ¿De acuerdo a la vida pasada que llevábamos? Sí. Decimos, no, hombre, ¿dónde crees? Eso solamente es para los fanáticos, para los que no están bien de la cabeza, para los que, ¿verdad? Sí, porque es lo que pensamos cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Pensamos que los que son cristianos son porque no tienen otra cosa que hacer, porque están loquitos, porque les lavaron el cerebro, porque muchas cosas más. Es lo que pensábamos cuando no teníamos a Cristo en el corazón, ¿o no es cierto? Sin embargo, dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido elegidos gracias a la presencia de Dios. Aunque ahora nuevamente hay situaciones en que no entendemos, hermano, que a veces pasamos por momentos difíciles y decimos, ¿qué va a pasar, Señor? No lo entiendo. Pero Dios sí. Gracias a la presencia de Dios.
Él nos ha elegido y sabe que nosotros podemos pasar esta y muchas más. Porque Él nos ha elegido, Él nos conoce, Él sabe que con su ayuda nosotros lo vamos a poder lograr. Hay un pasaje en el Salmo que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios nos conoce a la perfección mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Mejor que usted, Dios lo conoce, hermano. Hemos sido elegidos gracias a la presencia de Dios y gracias al Padre y gracias al Espíritu Santo que nos santifica. Dice, ¿nos eligió quién? El Padre. Escríbale ahí en la línea. El Padre nos eligió, Dios Padre. ¿Quién nos eligió? Dios Padre. A ver si como que quise que copiara todo en una hojita y como que están muy chiquititas, ¿verdad? A lo mejor van a necesitar una lupa o algo microscópico. Así, están muy chiquitas las letras, ¿verdad? O si alcanzan a ver. ¿Están jóvenes todavía? ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver todos? Nos eligió el Padre, nos santifica ¿quién? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos santifica. Y somos rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Somos rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que con la sangre de Jesucristo nosotros alcanzamos salvación. Fíjese que entonces el Señor nos ha elegido junto con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Nada más, hermano. Nada más los tres principales y los tres meros pensaron en nosotros. ¿Sí? Pensaron en nosotros. Nos redime la sangre del nos redime, ajá, Jesucristo, la sangre de Jesucristo o Jesucristo. Nos redime Jesucristo con su sangre, ¿sí? Hemos sido alcanzados, hemos sido perdonados, hemos sido tomados en cuenta como que no hubiéramos pecado. Hemos sido tomados en cuenta como que no hubiéramos fallado. Pero es gracias a la misericordia de Dios, gracias a que Él nos ha elegido, ¿sí? Se dice que una hermana, cuando llegó cierto pastor a su iglesia, que llegó un pastor nuevo a su iglesia, le dijo, pastor, ojalá y usted no se la pase hablando tanto de la sangre de Cristo, porque a mí se me hace como antihigiénico que se la pase hablando tanto de la sangre de Cristo. No me gusta tanto que esté hablando acerca de la sangre de Cristo. Y entonces el pastor dijo, no se preocupe, hermana. Dijo, no puedo yo llegar a hablar tanto de la sangre de Cristo porque nunca terminaría de hablar. Es algo tan maravilloso lo que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, ¿sí? Dice, pero es que es como sucio estar hablando de sangre. Dijo, sí, hermana, es sucio estar hablando de sangre, pero era más sucio mi pecado. Era más cochino y vergonzoso mi pecado. Y la sangre de Cristo, que es hermosa, que es preciosa, nos ha limpiado de todo pecado. Entonces, ¿cómo no voy a hablar yo de la sangre de Cristo? Dice, si la sangre de Cristo me ha perdonado y me pone en un lugar de no culpable, cuando yo iba a ser condenado, cuando yo debería de ser condenado, me ponen en un lugar de justificado. Amén. Entonces, ahí nosotros dice que nos redime Jesucristo con su sangre preciosa. ¿Cómo no alabar al Señor? Fíjese, hermano, todo lo que el Señor nos dice en estos dos versos. Te digo que la palabra del Señor es una fuente inagotable. Yo me quedo, Señor, no lo puedo retener todo acá porque es mucho. O sea, cuando lo estaba estudiando, toda la semana me la paso estudiando y estudiando. Y digo, Señor, es mucho. O sea, a mí me llega acá, pero cuando ya llego acá todo se me borra. Por eso traigo aquí las pastillitas, ¿verdad? Porque, sí. Porque, hermano, es cuando nosotros vemos todo lo que Dios quiere decirnos o quiere que sepamos, hermano, es hermoso y es maravilloso cómo el Señor nos ha elegido y ha pensado y sigue pensando y tiene planes con nosotros a futuro, ¿sí? Vamos en el número 2, ¿cómo dice? Las bendiciones de nuestra salvación. Las bendiciones de nuestra salvación. ¿El 3 qué dice? Bendito a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por las resurrecciones. Ajá. Gracias
Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Gracias a su misericordia, hermano, Dios nos ha dado una esperanza. No nos ha dejado donde estábamos. Nos ha dado una esperanza de que todo aquí va a ser pasajero. Nadie estamos aquí para siempre. ¿O sí? Aunque a veces hacemos planes y hacemos no sé cómo explicarme, que pareciera como que aquí vamos a estar siempre. Hacemos planes y construimos esto y construimos lo otro y compramos como si aquí fuéramos a vivir toda la eternidad. Y no es así. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso solamente. Dice, alabamos y glorificamos al Señor porque nos ha dado una esperanza. Sí, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál será esa esperanza viva, hermano? Ajá. La resurrección. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sabemos que cuando nosotros muramos aquí, es para abrir los ojos, allá, en el cielo, ¿sí? Dice, alabanzas para la eternidad, por la Trinidad. Inciso A, vamos a darle alabanzas a la Trinidad, hermano. ¿Cuántas veces usted adora al Señor? ¿Cuántas veces usted adora a Jesucristo? ¿Cuántas veces usted adora al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces usted adora a la Trinidad? Hay que adorar al Señor, ¿sí? El Señor nos da una esperanza viva, ¿sí? ¿Qué nos indica la palabra viva, hermano? ¿Qué nos indica la palabra viva? Viva, viva. Ahí dice una esperanza viva. Que da vida. Ajá, que da vida, que está activo, ¿sí? Algo que produce, que es real, ¿sí? Algo que está vivo es algo que está activo, que produce. Usted está vivo, hace cambios, ¿sí? Va creciendo, va madurando, ¿sí? Va avanzando. Así dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos una esperanza viva, que vamos creciendo en esa esperanza hasta cuando lleguemos al cielo. Amén. Tenemos una esperanza viva. El 1:23, ¿cómo dice, hermano? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Exacto. Dice, las bendiciones de nuestra salvación. Tenemos una esperanza viva y la palabra viva. La palabra viva, iba a poner en la siguiente línea, la palabra viva. ¿Por qué dice la Escritura que es viva la palabra, hermano? ¿Por qué? Vive y permanece para siempre. Sí, en el 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Decíamos la semana pasada, la palabra de Dios siempre va a dar efecto. Siempre va a producir efecto en nuestra vida, corto, mediano o a largo plazo. La palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Señor es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Eso hace la palabra de Dios. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Amén, amén. El sol, la luna, las estrellas se van a caer, hermano. Créalo. Usted y yo nos vamos a desterrar de la tierra. Aquí ya no vamos a estar aquí en la tierra. El mar ya no va a existir. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor es poderosa y lo que Dios ha dicho siempre en su palabra se va a cumplir. Él no es mentiroso, Él cumple lo que promete. Él cumple lo que ha dicho en la Escritura, ¿sí? Entonces, bendecimos al Señor por la palabra viva. Créale a Dios, hermano. Créale a Dios. Lo que Dios le diga, créaselo, hermano. Aquí en la palabra. Lo que Dios le diga en la Escritura, créaselo. Dios es fiel. Dios es fiel. Nos da su palabra viva. Si Dios me dice que me va a sanar, yo le creo. Si Dios me dice que me va a proveer, yo le creo. Si Dios le dice que Él va, cuando yo esté cargado y cansado, Él va a estar conmigo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú ahora no entiendes. ¿Sí? Entonces, nosotros clamamos al Señor
Y el Señor nos escucha. El Señor no solamente nos escucha, nos contesta. Eso es el poder de la palabra, hermano. Usted suelte la palabra y la palabra va a hacer efecto siempre. Siempre. Nada más no la agarre como amuleto. ¿Sí? Porque hay quienes dicen, yo tengo miedo, déjame dormirme con la palabra de almohada. No. La palabra, hay que creerle a Dios en su palabra, lo que nos dice en su palabra, pero sobre todo hay que obedecerla y hay que vivirla. Hay que vivirla, lo que nos dice en su palabra. Amén. Dice, las bendecimos a Dios porque Él es una piedra viva. Él es una piedra viva. Estamos en el 2:4. ¿Cómo dice? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. ¿A quién se refiere ahí, hermanos? No, a Pedro no. No, Otra vez léalo, hermano, por favor. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y nosotros, A Jesucristo, hermano. Otra vez, léalo. acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A él. Acérquense a él, piedra viva. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, hermano. Dice, es la piedra que han desechado los edificadores. Pero en otro pasaje nos dice que usted y yo también somos piedras vivas. ¿Sí? El Señor Jesucristo es la piedra angular de la doctrina, es la piedra principal de la construcción o de la edificación del cristianismo. El Señor Jesucristo es la piedra principal, pero dice, ustedes también son piedras vivas. ¿A qué se referirá eso, hermano? A que somos parte de construir el evangelio, a que somos parte de hacer crecer el cristianismo, hermano, a que somos parte de que crezcan las demás personas en la vida cristiana. ¿Sí? Dice, el Señor Jesucristo es la piedra angular, el Señor Jesucristo es la piedra principal, el Señor Jesucristo es la piedra viva, pero ustedes también son piedras vivas. ¿Sí? Ustedes también son piedras vivas. Dios quiera y seamos piedras vivas, hermano, y no piedras de tropiezo. Ay, Dios. Dios nos libre. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Dice la Biblia que somos piedras vivas también nosotros, hermano. Dice que Dios, tenemos que alabar al Señor y los detalles de su soberanía y los detalles o las bendiciones de la salvación es que tenemos un hogar permanente. Amén. Un hogar permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hogar perfecto. Un hogar permanente, que es un hogar perfecto. ¿Dónde íbamos? Ajá. Un hogar permanente. Escribimos ahí o no sé si ya lo tengan ahí. En el B. En el 4, en el verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿sí? Reservada en los cielos para ustedes. Tenemos una herencia incorruptible, hermano. Tenemos un hogar permanente. Amén. En la siguiente línea va a poner usted perfecto. Cuando la palabra del Señor se refiere que es incorruptible, ¿qué entiende? Que no se echa a perder. ¿Sí? Que no se echa a perder. ¿Sí? Incontaminado. Que es puro. Que es puro. Que es... O sea, que es bueno, que no tiene falla en esa herencia. Perfecto, hermana. En la primera línea es perfecto. O sea, incorruptible. Que no se echa a perder. Y en la tercera línea dice permanente. Que permanece siempre. Inmarcesible. En la segunda es puro. Que no es contaminado. Se cuenta de un señor que dice que él le dejó una herencia a su hijo y que dice que él antes de él sabía que iba a morir y que antes de morir él le deja una herencia y construye una casa muy hermosa y con todo la casa, ¿verdad? Y se la deja a su hijo y ya cuando él muere, pues el hijo estaba bien contento. Justo cuando iba a hacer posesión de su casa, un cortocircuito incendió toda la casa.
Incendió toda la casa. Una casa hermosa, una mansión. Que dice que le incendió toda la casa. Y no estaba asegurada. Pero la palabra del Señor nos dice que usted y yo tenemos una herencia incorruptible en los cielos, donde no se echa a perder, donde todo es puro, donde no hay nada que esté dañado, donde no hay nada que pueda pudrirse, donde no hay nada que se pueda incendiar, donde no hay nada que lo pueda contaminar. Esa está en el cielo, hermano. ¿Quiere llegar allá? Amén. ¿Quiere disfrutar de esa herencia? Amén. Amén. Claro que sí. Dice, tenemos un hogar permanente en los cielos. Amén. En el inciso B, un hogar permanente en los cielos, hermano. No hay que aferrarnos a la tierra. No hay que aferrarnos como si nos fuéramos a quedar aquí. Todo aquí es pasajero. Aquí estamos de paso. ¿Cuántos años le gusta para que estemos aquí? Pues a ustedes ya les queda más, a mí me queda a lo mejor menos, ¿verdad? Unos 70, dice la Biblia, los años de nuestra edad son 70 años. Y en la gente más robusta son 80. Hay sus excepciones. Hay sus excepciones. El sábado escuchaba un hermano que decía, fui a ver a mi madrecita hasta Tabasco porque cumplió 103 años, hermano. Wow. Y aún así dice la Biblia, es molestia y es trabajo. Para ella y para los que la cuidan. Porque es molestia y es trabajo. El vivir demasiados años. Nuestro organismo, nuestro cuerpo se lo resiente. Amén. Yo le decía a un tío que tenía 80, le digo, tío, pero usted se ve de 60. Dice, bueno, fuera que me sintiera. Nada más me veo. Sería mejor que me viera grande y que me sintiera joven, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos aquí de paso, hermanos. Dice el número 3, ¿cómo dice? Vamos a leer 1:5 al 9. ¿Qué dice? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Al 9? Para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecemos, aunque perecederos se prueba con fuego. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ajá. ¿Qué podemos decir de las pruebas de nuestra salvación, hermano? ¿Qué podemos decir de las pruebas? ¿Para qué son las pruebas? Para medir nuestra fe, hermano. Exacto, ¿sí? Para probar nuestro corazón, para medir nuestro crecimiento. ¿Para qué más son las pruebas? Para ver nuestra fidelidad a Dios. Para ver nuestra fidelidad a Dios. Para formar nuestro carácter. ¿Para qué más serían las pruebas, hermano? Para ayudarnos a madurar. Para ayudarnos a madurar en la vida cristiana. O sea que las pruebas son necesarias. No nos gustan. ¿A quién le gusta pasar por pruebas? Claro, es necesario. Pero a nadie nos gusta pasar por pruebas. Exacto. Y es ahí, hermano, en ese momento en que nosotros nos tenemos que aferrar a las promesas de Dios. Es ahí en esos momentos de prueba en que nosotros tenemos que de verdad demostrar que somos quien decimos que somos. ¿Sí? Porque si yo digo que amo a Dios con todo mi corazón y nada más viene la primera prueba y no, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Yo soy el único que sufro. Decía un predicador que llegó un predicador joven a su iglesia y que estaba habló muy bonito, habló muy bien, recién egresado del Instituto Bíblico, y que la esposa del pastor decía, qué bonito habla. Y estaba precisamente hablando del sufrimiento. Qué bonito habla. Era un jovencito. Pero qué buen predicador. ¿No te parece? Y le pregunta al esposo, y dice el esposo, cuando él sufra, yo voy a darme cuenta si es buen predicador.
Al paso de unos años, dice que llegó él, unos 10 años más o menos, llegó otra vez el mismo predicador, y los pastores ya sabían por todo lo que el joven predicador, que ya no estaba tan joven ya, había pasado. Entonces, dice que habló de una forma diferente acerca del sufrimiento. Había perdido un hijo, había sufrido persecución, había sufrido enfermedades y había sufrido una serie de situaciones adversas. Y entonces, dice que la esposa del pastor ya no le quiso preguntar al pastor, o no le quiso hacer comentarios de que qué bonito predicaba el joven evangelista, sino es que le pregunta, le dice, ¿qué te pareció? Predicó muy bien. Muy buen predicador, le dijo el pastor. Muy buen predicador. Ahora sí es muy buen predicador. Porque habla con el ejemplo o con la experiencia de lo que es el sufrimiento. No podemos hablar del sufrimiento si no lo hemos experimentado. Sería puro bla, 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 bla. Entonces, las pruebas, hermano, son necesarias a la vida. Amén, amén. Aunque no nos gusten. Aunque no nos gusten. Esas nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen darnos la formación de carácter cristiano. Nos van formando nuestro carácter, ¿sí? Es como las piedras del río, ¿verdad? ¿Sí las ha visto usted, las piedras del río? Que dicen que son las más lisas, las más lisitas, las más bonitas, porque pasan por millas y millas de pedrería, de lugares difíciles, y se van haciendo lisas, tanto, y rodando. Así necesitamos nosotros que se nos vaya quitando todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que a Dios no le gusta. Las pruebas nos tienen que ir dando formación a nuestro carácter, hermano. Cuando nosotros nos la pasamos juzgando y criticando y apuntando los defectos de los demás, nos hace falta pasar por pruebas. Porque cuando nosotros somos una persona madura, no juzgamos, no criticamos, menos condenamos. ¿Por qué? Porque ya pasamos por todo eso. Y ya sabemos lo que se siente caer y luego que te levantes. Y que todos te apunten. Ya sabemos lo que es perder a un ser querido. Ya sabemos lo que es pasar por enfermedad. Ya sabemos lo que es estar sin trabajo. Ya sabemos lo que... Hermano, ya sabemos. Y como que antes de juzgar, nos mordemos la lengua. Porque las pruebas son necesarias a nuestra vida. Amén. Avanzamos. Las pruebas de nuestra vida son necesarias, hermano. Son necesarias. Ajá. Número 4. 1:10 al 12, ¿cómo dice? Los profetas inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano y los nuevos que recibían gratuitos. Ajá. Administraban las cosas que ahora os son declaradas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviados del cielo. Ajá, ahí está hablando acerca de los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento y de nuestra salvación. Se dice que los profetas, muchos de ellos no sabían ni lo que escribían. ¿Sí? Dios les dijo, escribe esto y esto y esto. ¿Sí? Y sobre todo los que hablaban del Mesías. Por ejemplo, dicen que Isaías no sabía lo que estaba escribiendo, inclusive ellos querían saber a qué se refería. ¿Sí? Y dice que esas profecías eran para nosotros. Creo que es en el 11, en el 12, en el 13. No, en el 12. Esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han sido predicado el Evangelio. Sí, ellos no entendían. Sin embargo, el hecho de que ellos no entendían, hermanos, no quería decir que no lo iban a escribir. Ellos como quiera lo escribieron, aunque no lo entendieron, porque Dios respetaba ¿cómo se dice? Su personalidad de ellos, ¿sí? Dios respeta nuestra personalidad, hermano. Cuando nosotros somos cristianos, somos siervos de Dios, no quiere el Señor que todos seamos serios. No se sonríe, hermano, porque eso es pecado.
Los profetas eran diferentes, no eran todos iguales, ¿o sí? De hecho, cuando nosotros vemos la vida de Pedro, hermanos, ¿cómo era Pedro? ¿Cómo se lo imaginan ustedes a Pedro? Impulsivo. ¿Por qué, hermana? Al soldado. ¿Sí? Atrevido. ¿Qué más? ¿Cómo se lo imaginan ustedes a Pedro? Valiente cuando estaba con el maestro. Y respetuoso. ¿Por qué, hermana? Pues porque dice que era bien, como atrevido un poco. Ajá, atrevido, impulsivo. ¿Por qué sinvergüenza, hermano? Alguien dijo sinvergüenza, ¿no? Ah, yo le entendí que hacía las cosas sin pensarlas. ¿Sí? Se dice que Pedro era una persona que tenía, escribía en griego, pero era un griego que no era tan bueno como Lucas y otro escritor, ¿verdad? De la palabra. Dicen, el griego, el idioma griego de Pedro no era tan bueno, pero seguro que era mucho mejor que los que escriben y hablan griego hoy en día aquí. ¿Sí? Y se dice que este libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, hermanos, mete mucha doctrina. Y aunque a Pedro se le consideraba, algunos escritores lo consideran como alguien que no estaba muy bien preparado ni tenía tanta teología, ¿sí? Como alguien que no tenía tanto estudio como Lucas, como alguien que era, no, exacto. Que en aquel tiempo el griego no era tan expresivo como el de ahora. Al contrario, se me hace que... No, pero era como muy antiguo, por eso decían que Pedro hablaba así medio rarito, porque, ¿verdad? Pero era por la expresión. O sea, rarito, ¿a qué se refiere, hermano? Oh, por la expresión, ¿verdad? Que no se le entendía tanto. Era muy expresivo, Ajá. Y algunos dicen, no, Pedro no estaba tan estudiado, o sea, Pedro no estaba tan estudiado, hermano. Ajá. Sí, pero muchos algunos escritores critican a Pedro y dicen, no, Pedro no era tan letreado, tan estudiado, no tenía tantos títulos, hermano, por haber estado en el Instituto Bíblico del Maestro. ¿Qué más quería? ¿Qué más licenciaturas y maestrías? Estaba bebiendo y comiendo del maestro de maestros, nada más, día y noche. O sea, ¿qué más querías? Ni todos los doctorados y licenciaturas y maestrías de nosotros hoy en día se comparan con lo que él vivió con el maestro. Nada, hermano, porque él lo vivió. Sí, porque ahí dice que aunque él fue un hombre que no fue estudiado, pero fue incluido ahí en el... Nada más por el maestro de maestros. Nada más por el personaje que día y noche o que siglos y meses o generaciones hemos estudiado y seguimos estudiando, que es el Señor Jesucristo. Él vivió con él, hermano, y no es el mismo Pedro antes de la resurrección que después de la resurrección. Cambió. Totalmente. O sea, era un Pedro, ustedes me lo describieron. Arrebatado, fue el primer mocho a orejas, o sea, hermano, sí, fue impulsivo y hablador, ¿o no? Me vas a negar, pero nunca, maestro, nunca. ¿Sí, hermano? Sí. Era su personalidad, hermano. Yo me acuerdo cuando antes, hermano, cuando yo estaba más joven, yo le decía al Señor, cuando estaba joven, mejor dicho, cada día último del año yo le decía al Señor, cambia mi carácter, hazme seria, Señor, porque yo soy muy relajante. Hazme seria, Señor. Ahora sí ya, Señor, ahora sí el año que entra, voy a ser seria, Señor. Hermano, nomás medio día tardaba, no, a veces ni medio día, hasta que entendí que Dios acepta mi personalidad siempre y cuando no le falte al respeto a nadie y lo honre a Él, ¿verdad? Dios usó la vida de los profetas, hermano, del Antiguo Testamento, aunque ellos no entendían y ellos querían saber qué nos decía Dios ahí, en lo que ellos escribieron. Dice que lo que ellos escribieron era para nosotros.
¿Sí? Era para nosotros, era para los que vinieron después, sobre todo lo que se habla acerca del Mesías. Amén. Avanzamos. Los santos ángeles y nuestra salvación. Ahí no tenemos que escribir nada, nada más vamos a leer el pasaje. ¿Cómo dice? Entonces, Ajá. A esto se le reveló, no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ajá. Los ángeles anhelan mirar, y los ángeles anhelan, hermanos, ser tratados como usted y yo somos tratados. El Señor Jesucristo murió ¿por quién? Por nosotros. Aunque ellos están a la diestra del Padre, algunos de ellos están a la diestra del Padre, adorando al Señor, por quienes murió el Señor fue por nosotros. ¿Sí? A quienes nos dio la salvación fue el Señor por nosotros. Y quienes está el Señor siempre ahí siempre es con nosotros, hermano. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Tenemos un lugar especial en el corazón de Dios nosotros. ¿Sí? Dios nos ama a nosotros como la niña de sus ojos. Entonces nosotros somos especiales. Aunque los ángeles quisieran estar en nuestro lugar, a lo mejor y algunos de ustedes quisieran estar en el lugar de los ángeles. Pero nosotros tenemos un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Amén. Nosotros tenemos un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Avanzamos. Las demandas de nuestra salvación. Ahí en 1:13 al 17, lo leemos. Ajá. Cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, no conformes a los deseos que antes teníais estando en vuestras casas, sino como aquel que os llamó, es santo ser también vuestros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona justa, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra ¿A qué se refiere con ceñir los lomos, hermano? ¿Los que usan cinturón? Ajá, exacto. Es como amarrarse el cinturón, ¿sí? Es como para que no te menees, ¿o cómo se dice? Manees. Ya ve que la gente de ese entonces traía, o todavía usan vestuario así como largos, ¿verdad? Túnicas y todo esto. Dice, cíñanse los lomos. ¿Verdad? Cíñanse los lomos, quiere decir que nada les estorbe al caminar. Esto se refiere a que nosotros nos pongamos las pilas y vivamos una vida cristiana recta delante de Dios, para que nada nos estorbe el servir al Señor. ¿Sí? Cíñanse los lomos, quiere decir, encarrílense en el camino del Señor. Vivan rectamente delante de Dios, vivan de una forma que agrade a Dios. Cíñanse los lomos, quiere decir, quítense todo lo que les estorba de pecado. Exacto. Como santificado, ¿verdad? Cíñanse los lomos, dice, vivan de acuerdo como Dios quiere que vivan. ¿Ok? Entonces, inciso A, ceñir los lomos. ¿Qué querrá decir ser sobrios, hermanos? Ajá, prudentes, templados, tranquilos, pasivos, no que caigamos al extremo, ¿verdad? Sino que seamos, o sea, no iracundos, ¿sí? Sobrios, dice, esténse sobrios. Esperad por completo en la gracia de Dios, el inciso C. El B, ser sobrios. La A es ceñir los lomos. La A es ceñir los lomos. Sed sobrios. La C, esperad por completo la gracia de Dios. Ajá. ¿Leímos hasta el 17? El 14, ¿cómo dice, hermanos?
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué cosas pudiéramos nosotros volver a practicar siendo cristianos, hermano? ¿Cómo cuáles, hermano? El baile, La el ira, chisme, la maldición, la ira, las maldiciones, el egoísmo, la desobediencia, la desobediencia a la palabra, las murmuraciones, la envidia, la avaricia. Dice el verso 14, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Sí? Estando en vuestra ignorancia. Hermanos, ¿qué podemos nosotros hacer siendo cristianos? ¿Qué pecados podemos cometer siendo cristianos? Pecados que cometamos en la ignorancia. No saber qué es pecado. Ajá. Un pecado que se comete y que no se sabe que es pecado. O sea, ya eres cristiano. ¿Perdón? ¿Ofender? ¿No sabemos qué es pecado que se ofenda? Hay quienes están recién convertidos, hermanos, y no están casados. Enojados. No saber controlar el carácter, hermano. Y luego, ¿qué dicen algunos hermanos de la fe? Así soy y es mi carácter y así era mi papá y así era mi abuelo y Dios así me acepta. Me dijo una hermana iracunda, yo le he dicho al Señor que me cambie, si no me cambia es que así me quiere. Bien enojada la hermana. Yo le he dicho al Señor que me cambie, si no me cambia es que así me quiere. Hermana, es que tiene usted que poner de su parte. Exacto, hacer un esfuerzo por cambiar, no lastimar, no ofender, no enojarse, porque sí. Respetar a los demás, hablar sabiamente. Porque a veces con una palabra que nosotros creemos que está bien, pero no nos damos cuenta que lastimamos, que dañamos, ¿verdad? Entonces, creemos que estamos bien, pero no estamos bien, hermano. Dice, no vuelvan a su vana manera de vivir. Ya no vivan como vivían antes en el pasado. Dice ahí, estamos en el D, inciso D, ¿verdad? No os volváis a vuestro estilo de vida. No vuelvan a su estilo de vida. A veces el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha quitado pecados grandes, hermano, como el alcoholismo, la drogadicción, pero llegan pecados pequeños, entre comillas, que hacen tanto daño como un pecado escandaloso. La desesperación, la depresión, el no saber confiar en Dios, el que por todo te deprimes y qué tal si me pasa algo cuando salga y qué tal si me... No, espérese. Sí, y a veces por todo nos angustiamos y regresamos, o sea, como cometemos otros pecados, a veces decimos, el Señor me quitó esos pecados grandes, pero llegan unas zorras pequeñas a nuestra vida que nos roban el gozo, hermano. A veces el Señor quitó la drogadicción, el alcoholismo, el lesbianismo, la homosexualidad, pero viene la envidia, viene el celo. Ay, si ya vas bien arreglado, ¿por qué te pusiste perfume? A ver, ¿a dónde vas? Y antes, cuando éramos alcohólicos, ni cuenta nos dábamos qué hacía. ¿Sí? Hermano, lo peor, un pecado que llega a nuestra vida ya siendo cristianos, que nos hacemos bien agarrados con el dinero. Ay, no, para las cosas de Dios, ¿cómo nos duele? Yo conozco gente, hermano, que para las cosas de Dios no quieren dar. Pero que no les pidan a los niños un trajecito típico, porque donde que me cuesta $50, nada le hace, me prestas. Y ahí andamos consiguiendo prestado a réditos y con intereses y cuánto, con tal de que nuestro hijo no desentone. Pero para Dios, ¿y de dónde recibimos las cosas, hermano? Todo es del cielo, todo es de Dios. Yo les pongo el ejemplo a los hermanos y les digo, es como cuando nosotros llegamos a la casa con un racimote de uvas, y los lavamos y se los damos al niño, ¿verdad? Le decimos, ¿me das una uva? No, hombre, se me acaban. Así somos nosotros con Dios. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Y cuando Dios nos pide, no. La semana pasada le pidieron a una hermana que cooperara algo para la iglesia y dijo, ya les dije que no. Jamás voy a dar para la iglesia.
Ay, hermano, le pidieron un papel aluminio. ¿Qué cuesta el papel aluminio? La cajita de papel aluminio como $1, $2. Y van a vender taquitos. Y que me entra el celo. Que me entra el celo a mí. Digo, nunca le andes pidiendo nada. Yo tengo una caja de 100 metros. Llévatelo. Mi hermano, dije, a Dios no es limonero. Para las cosas de Dios no hay que dar enojado. Amén, amén. Nadie dé por tristeza ni por necesidad. Cada quien dé con corazón alegre. A Dios no se le da así, hermano. Si no, mejor ni dé. Si va a dar así con miserias. Dios no es limonero, hermano. Dios no necesita nuestro dinero. Exacto. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Entonces, sabemos que cuando nosotros sembramos para las cosas de Dios, Dios nos bendice más. No podemos ganarle a Dios cuando se trata de dar. Si yo le doy a Dios con una cuchara, Dios me bendice con una carretilla. Si yo le doy un poquito más abundantemente con una carretilla, Dios me bendice con un camión. Si yo le doy al Señor con un camión, Dios me bendice con, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde en mi vida. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Hermano, si a alguien nosotros no engañamos es a Dios. Dios mira nuestro corazón y la disponibilidad con que le damos. No regresemos a las viejas costumbres que teníamos antes de ser cristianos. Hermano, ¿cuánto nos gastábamos cuando no éramos cristianos? En la lotería. ¿En qué le gusta? En la feria, dice el hermano, ¿en qué le gusta? Y lo que decíamos, yo pongo. Ahí te doy tantos six. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando no éramos cristianos, ¿en qué nos gastábamos el dinero? Y no nos dolía. Nos invitaban a una quinceañera, una boda, y yo te doy tanto. Pero ahora para las cosas de Dios. Ropa de marca, zapatos. Sí. Todo de marca. No, se los pongo. Sí, pues ya luego se nos marca, ¿verdad? Pero hermano, si no. Y para las cosas de Dios, nos da dolor. ¿Verdad que sí? Les digo que estoy medio loca, les digo. Pero el Señor no me ha querido cambiar. Soy como la hermana, ¿verdad? Que no me quiere cambiar el Señor, ya les digo. Pero bueno, seguiré pidiéndole al Señor que me cambie, ¿verdad? Pero hermano, dice la palabra, quítense la vieja manera de vivir. Hay que leer bien, hermanos. No vayan a leer que diga, quítense la vieja, no, quítense la vieja manera de vivir, ¿verdad? La vieja manera de vivir. No vayan a quedarse en la mitad de la lectura, ¿ok? Entonces, sí, la maestra me dijo que quitáramos la vieja, no. La vieja manera de vivir. Dice, no os volváis a vuestro estilo de vida pasado. Dice el inciso D. El E. Sed santos. Sed santos. El E, sed santos. ¿A qué se refiere esto, hermano? No cometer pecado. A no cometer pecado. No vamos a llegar a ser santos como Dios aquí en la tierra. ¿No? ¿Sí? Imitadores de Él. Imitadores de Él en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro andar, en cuanto a nuestro hablar, que no hablemos con doble sentido, que seamos de acuerdo al carácter y la personalidad de Dios, hermano. ¿Sí? Ser santos, ser apartados, vivir en rectitud, vivir en obediencia a la palabra. Amén. Vivir en obediencia a la palabra, dice la Escritura. ¿Dónde vamos? F. Conducíos con temor reverente. ¿No hay F? Agréguele ahí una F. Por un lado. Conducíos con temor reverente, hermano. ¿A qué se referirá esto? No con miedo. Temor reverente. Respeto, obediencia, ¿sí? ¿Perdón? Honra, honrando a Dios, ¿sí? Con temor reverente, hermano. Ahorita regresamos. Sigue el equipo, hermano. ¿Sí llegó el hermano? Ok. ¿Sí?
Gracias, tiempo.